Ay, mis sobrinos. Bienvenidos una vez más a su rinconcito de reflexión. Soy su tía Mona. Y hoy tenemos que hablar de algo que cala, que duele, y que nos hace preguntarnos, ¿dónde quedaron los escrúpulos? Mi sobrino, el gran Máster Gorila, siempre me dice, tía, hay que escarbarle donde huele feo, porque a veces, ahí se encuentra la verdad más apestosa. Y vaya que este tema tiene mucha tela de dónde cortar. Estaba yo el otro día, con mi cafecito en mano, releyendo unos papeles que me hicieron llegar. Papeles que cuentan una historia de esas que te revuelven el estómago y te aprietan el corazón. Una historia que muchos conocen por encimita, pero que pocos se han atrevido a desmenuzar con la lupa que se merece. Y mientras leía, no pude evitar recordar una plática que tuve. Fíjense bien, una plática intensa. Mona, me decía la licenciada Justina Leyes, esa abogada que tiene más colmillo que un caimán de pantano. Lo que revelan estos testimonios, como el de esta muchachita, Karina Yapor, no es solo un caso de se portaron mal. No. Aquí estamos hablando de un entramado, de una telaraña tejida con hilos de manipulación, de abuso de poder, y de sueños rotos, de una forma sistemática y, hay que decirlo, perversa. Y es que, piénsenlo nomás, una chiquilla, con 7 añitos, fascinada con su estrella, con Gloria Trevi. ¿Quién no? ¿Verdad? En esos tiempos, Gloria era un torbellino, algo nunca antes visto. Me acuerdo que hasta le pedí a mi mamá que me comprara el cassette. Contaba Karina en sus escritos. Y me conmovieron sus palabras. Que tuvo que pedir limosna en los camiones. Pobre. Pensé. Ay, mis hijos. Qué fácil es sembrar una semillita en un corazón inocente. Pero esta admiración, este sueño de niña, ¿cómo se tuerce tanto? Me explicaba el doctor sincero, que tiene un ojo clínico para estas cosas del alma. Tía Mona, el proceso de captación y manipulación en estos casos suele ser gradual, sutil al principio. Empieza con la idealización del ídolo. Luego, el ídolo, o quienes lo rodean, empiezan a crear un ambiente de exclusividad, de ser especial. Y vaya que Karina se sintió especial. Imagínense, la misma Gloria Trevi diciéndole, después de un concierto, que estuviera pendiente porque siempre en domingo informarían de la dirección, y las bases para tener la oportunidad de participar en Zapatos Viejos, que pronto se empezaría a filmar. Agregó que cuando eso pasara enviara mis fotos. Y lo más fuerte, me sentí un poco mal porque solo me lo dijo a mí a pesar de que alguien más iba conmigo. Ahí está el gancho. El hacerla sentir única. Luego vino el encuentro clave. Octubre del 94. Karina ya más grandecita. Gloria la reconoce. O finge reconocerla. Qué grandota, has crecido mucho y hasta estás más alta que yo. Palabras que para una adolescente que idolatra a alguien, son música celestial. Y ahí mismo, la carnada, Karina le cuenta sus inquietudes artísticas. Y Gloria se mostró interesada. Le pidió a María Raquel que anotara mis datos, y me dijo que más tarde me llamarían para que fuera a su hotel. ¡Qué emoción! ¿Verdad, sobrinos? Que tu máxima estrella te dé esa esperanza. Pero aquí, tía Mona, intervenía mi comadre Prudencia, que de perspicaz tiene lo que yo de discreta. O sea, mucho. Aquí es donde la puerca torció el rabo. Porque una cosa es impulsar un talento, y otra muy distinta es empezar a aislarlo de su entorno, de su familia. Y es que fíjense, cuando Karina y su mamá van al hotel, Gloria le dice que se llevaría las fotos a la Ciudad de México para hablar con una persona de la oficina, y ver la posibilidad de realizarme una audición. Y añade algo que, leído ahora, suena a sentencia. Lo que en esos momentos era una gran oportunidad se convertiría en un martirio de 5 años del cual me fue sumamente difícil liberarme. La audición. Ay, la famosa audición. Mis hijos. Ahí es donde entra el titiritero mayor. El señor Sergio Andrade. Gloria, según cuenta Karina, le da las instrucciones, como si fuera un manual para entrar al paraíso. O más bien, al infierno. Tienes que echarle muchas ganas. Pues la prueba te la va a hacer mi representante, que es una persona muy fina, exigente y profesional. Él para nada se fija en ningún aspecto a nivel personal.
sino en el potencial que uno tenga para el mundo artístico. Él creó a Lucerito, Cristal, Yuri y a mí. Nada te debe dar pena. Haz todo lo que él te pida. Por favor, no me falles. Te quiero mucho, además te conozco desde chiquita, y deseo que seas tú la que se quede con el lugar. Analicemos esto con lupa, tía Mona. Me decía la licenciada Justina Leyes. La figura de confianza. Gloria. Está preparando el terreno. Está ablandando a la víctima. Le dice que Andrade es profesional. Que no se fija en lo personal. ¡Qué ironía! Por Dios. Y luego el chantaje emocional. No me falles. Te quiero mucho. Deseo que seas tú. Está creando una presión enorme sobre una jovencita para que obedezca ciegamente a un desconocido. Y el señor Andrade. Muy serio y gordo. Como lo describe Karina. Empieza el interrogatorio. Edad. Estatura. Relación con la familia. Religión. Y la advertencia. De ser seleccionada tendría que dejar todo. Y ella. Estaba dispuesta a hacer un gran esfuerzo con tal de estar mi ídolo. Luego. La humillación. Ponerse ropa chiquita. Modelar. Actuar como indita necesitada y niña fresa. Todo. Según Gloria. Era por el arte. Por la gran oportunidad. Lo que me da más coraje. Mis sobrinos. Es cómo se usa la palabra amiga. Gloria le decía a Karina. Yo creía que era mi amiga. La quería mucho y pensé que era sincera conmigo. Cuando poco a poco me di cuenta de que todas sus palabras albergaban solo la intención de manipularme para que Sergio pudiera tener relaciones conmigo. No podía creer el monstruoso trasfondo. Y más adelante. Pero eso a ella no le parece corrupción. Una reflexión que deja helado. ¿No creen? Este entramado de promesas. De becas. De convertirte en estrella. Mientras te van aislando. Te van minando la autoestima. Te van lavando el cerebro. Es algo que, de verdad, supera la ficción. Y apenas estamos rascando la superficie de este lodazal. Mis hijos. ¿Ustedes qué piensan de estos primeros pasos? ¿Cómo una admiración tan pura puede desviarse hacia un camino tan oscuro? Dejen sus comentarios. Que aquí los leo. Porque este chismecito, este análisis, apenas comienza. Lo que les contaba de Karina Yapor, de cómo la fueron envolviendo, apenas era el comienzo de la pesadilla. Su tía Mona no da crédito. Y eso que he visto mucho en esta vida. ¿Se acuerdan que les dije que la licenciada Justina Leyes y mi comadre Prudencia estaban conmigo, echando café y analizando estos escritos que queman las manos? Pues bien, la cosa se puso más densa. Mona, me decía la licenciada con esa mirada que parece que te lee hasta el testamento. Después de esa audición, que más bien fue el primer peldaño al infierno, a Karina la mandan a la Ciudad de México. Y ahí empieza el verdadero aislamiento y el entrenamiento. Porque fíjense, la promesa era clases, desarrollo artístico, pero la realidad, la realidad era otra muy distinta. Contaba Karina que sus clases con Katia eran brutales. Hice tanto ejercicio durante tanto tiempo que me desvanecí y es que ni siquiera habíamos desayunado. Háganme el favor, sobrinos, tener a una criatura, porque a esa edad todavía son criaturas, al borde del colapso físico. ¿Con qué fin?, pregunto yo. Es una técnica de ablandamiento, tía Mona, apuntaba el doctor sincero, que aunque no estaba presente físicamente, sus palabras resonaban en mi cabeza. Cuando debilitas el cuerpo, debilitas la voluntad, el espíritu crítico, haces a la persona más sugestionable, más dependiente, y vaya que la hicieron dependiente. Y aquí es donde la figura de Gloria Trevi, según lo que cuenta Karina, toma un papel, digamos, desconcertante, porque no era solo Sergio Andrade el que movía los hilos. No, Gloria, la ídola, la amiga, se dedicaba a prepararle el terreno, a lavarle el coco a la chamaca. Gloria me dijo que Sergio haría una evaluación en su casa, me recomendó que siguiera sus instrucciones al pie de la letra sin pena como lo hice en la audición. Y luego venían las largas pláticas. Me hablaba de Sergio y sus novias, aunque me parecía algo fuera de lo normal que compartiera conmigo estas cosas, me caía tan bien que podía pasar horas conversando con ella y todo me parecía importante. Mira, Mona, intervenía mi comadre Prudencia, que tiene un detector de mentiras integrado de fábrica. Eso de que me caía tan bien es la clave. Estaba deslumbrada. Y la otra,
pues aprovechándose de ese deslumbramiento para meterle ideas en la cabeza. Ideas como que Sergio era un pobrecito genio incomprendido. Porque, según Karina, Gloria le contaba que a Sergio lo habían herido, que necesitaba una niña que lo cuidara, que amara y ella deseaba que fuera yo. ¿Qué tal? Poniéndole la responsabilidad de la felicidad de un adulto, de su representante, a una niña. Y para rematar el cuadro de manipulación, le contaba historias, como la de Lucerito y Sergio. Me contó que Sergio fue novio de ella, y la quiso mucho, incluso tuvieron relaciones, y que la relación terminó porque la madre de Lucerito lo separó. Esto lo lastimó y desde entonces estaba extremadamente sensible. Y el consejo final de Gloria: pero hay muchas cosas que no debes platicarle ni siquiera a tu mamá. Zas. El aislamiento perfecto. Aquí vemos un patrón clarísimo de alienación parental y de preparación para el abuso, sentenciaba la licenciada Justina Leyes. Están creando un cerco alrededor de la víctima, donde la única verdad válida es la que ellos le proporcionan, y donde las figuras de autoridad y protección naturales, como los padres, son vistas como un obstáculo. Luego, para añadirle más leña al fuego, meten a otra muchacha, Claudia, y empieza la guerra psicológica. Gloria me comentaba que no fuera tonta, que observara cuán audaz era Claudia, que me estaba comiendo el mandado, pues obviamente se le estaba metiendo a Sergio por los ojos para quedarse con el lugar, y si yo seguía de tonta seguro lo lograría. ¿Se dan cuenta? Ponerlas a competir por la atención y el favor del abusador. ¡Qué bajeza! Por Dios. Y después de todo este bombardeo psicológico, de días sin comer, de amenazas, de sentir que le estaban comiendo el mandado, viene el supuesto consuelo de Sergio Andrade, cuando Karina, desesperada por las amenazas de Claudia, llora y dice que quiere irse. Él me abrazó, consoló, acarició el cabello, y me prometió que hablaría con Claudia para que me dejara en paz. El clásico juego del policía bueno y el policía malo. Te destruyen y luego te ofrecen el hombro para llorar, para que los veas como salvadores. Pero la presión no paraba. Marlene, otra de las muchachas, entra en escena para decirle a Karina que Sergio estaba decepcionado, que pensaba que ella era una hipócrita por taparse los ojos en el cine, y le sugiere la solución. Sugirió que le confesara estaba enamorada de él, y que para demostrarle que no había tenido relaciones sexuales con otras personas las tuviera con él. ¡Qué horror! Mis sobrinos. ¡Qué confesión tan terrible! Y Mari Boquitas, a quien luego le pediría ayuda, confirma que Sergio estaba molesto y que la iban a regresar a su casa. La amenaza final, la que ninguna jovencita con sueños de artista quería escuchar. Y Karina, aterrada, accede a hablar con él. La llevan a la Casa Rosa, a oscuras. Y ahí, en medio de sollozos fingidos de Andrade, él empieza a besarla. Ella lo rechaza, pero el cerco ya estaba puesto. Lo que sigue, mis hijos, es el corazón de esta oscuridad. Karina cuenta, y se le quiebra a uno la voz al leerlo. Tuve mi primera relación sexual y fue con él, no me era posible asimilarlo, no entendía cómo pudo pasar. Cuando él empezó a tocarme, y a quitarme la ropa, quedé totalmente petrificada, en shock. Fue la cosa más horrible y asquerosa que jamás hubiera imaginado. Sufrió un gran dolor físico y emocional. Eso era lo que Gloria y Mari describían como maravilloso y como la semilla del amor. A mí no me lo pareció en absoluto. Y lo más triste, lo más cínico, es lo que pasa después. Cuando ve a Gloria, me dijo que me felicitaba por empezar a ponerme las pilas, que estaba feliz porque no veía a Sergio tan contento en mucho tiempo, y ahora sí le estaba demostrando que era su amiga. Díganme ustedes si eso no es complicidad, si eso no es ser parte activa de la destrucción de una vida joven. Siento que el aire se me acaba de puro coraje. Mis sobrinos. Y todavía hay tanto por deshebrar, tanto por entender de esta red de horror. ¿Qué sienten ustedes al escuchar esto? ¿Cómo se puede llegar a tales niveles de manipulación y crueldad? Los leo con el corazón en un puño. Mis queridos, si pensaban que ya habíamos tocado fondo con lo que les conté la vez pasada, agárrense, porque esta historia de Karina Yapor y su calvario sigue desgranando horrores que hielan la sangre. Su tía Mona sigue aquí, con el alma encogida pero con la lengua bien suelta, porque calladitas no nos vemos más bonitas, y menos ante estas cosas. Estaba yo recordando, como les decía, mi plática con la licenciada Justina Leyes y mi comadre Prudencia,
Y es que después de ese primer, y perdónenme la palabra, pero asqueroso evento que vivió Karina, uno pensaría que la amiga, la ídola Gloria Trevi, reaccionaría, la protegería. Pero no. Mis cielos. No. Mona. Me decía mi comadre Prudencia, casi escupiendo el buche de café. Lo que cuenta esta muchacha que le dijo Gloria después. Eso de felicitarla por ponerse las pilas. Es de un cinismo que no tiene nombre. Es como si le estuviera diciendo, bienvenida al club de las sometidas. Ya eres de las nuestras. Y es que, según los escritos de Karina, Gloria seguía con sus consejos. Sostenía que las relaciones sexuales son lo más normal del mundo. Que no me comportara como una anticuada. Que no tuviera miedo, tal vez la primera vez iba a sentir un poco de dolor, pero después me enamoraría como nunca lo había imaginado. Imagínense nomás, sobrinos, la confusión en la cabeza de esa niña. Es una estrategia de normalización del abuso. Tía Mona, explicaba la licenciada Justina Leyes. Con esa paciencia que le tienen los que saben. Buscan que la víctima acepte lo inaceptable como parte de la vida normal dentro del grupo. Que lo vea como un requisito para pertenecer. Para ser amiga. Para triunfar. Y si Karina no accedía. Si mostraba dudas o rechazo. Venía el castigo disimulado pero efectivo. Cuando no accedía a sus acercamientos me aislaban por varios días, me dejaban sin comer, me debilitaban con fuertes sesiones de ejercicio, y ni siquiera podía hablar con Gloria o Mari pues se encontraban muy molestas por mi actitud hacia Sergio. El aislamiento, el hambre, el agotamiento físico, armas poderosísimas. Y la comunicación con su familia. ¿Qué creen? Controlada. Para comunicarme con mi familia era necesario que me dieran permiso, y no podía platicar con nadie, solo él me escuchaba. Para que no hubiera fugas de información. Para que la niña no pudiera pedir ayuda. Para tenerla bien amarradita. Hubo un episodio que relata Karina. En Cuernavaca. Durante la preparación de un calendario. Gloria la presiona para que se acerque a Sergio. Me aconsejaba que me acercara a Sergio, y le dijera que quería hablar con él, pero como yo me sentía insegura y temerosa negué. Este tipo de reacción provocó su enojo en varias ocasiones hasta que me advirtió que si no lo hacía volvería a hablar conmigo y que no la considerara su amiga. La amenaza de retirarle la amistad. El pilar de su mundo en ese momento. Ante esa amenaza, Karina cede. Pero como no se da el acercamiento íntimo que Sergio esperaba, se molesta. Y en el viaje a Acapulco, la ley del hielo. Él no me habló durante todo el camino, y mientras Gloria Clanatal y Sonia Claudia Rosas, baterista de Gloria, cantaban acompañadas por Sergio en la guitarra, a mí nadie me dirigía ni siquiera la palabra. El control coercitivo en su máxima expresión. Tía Mona. Asentía la licenciada. Es un bombardeo constante. Físico y psicológico. No hay respiro. Y encima, las lecciones de Gloria sobre cómo Sergio era lo máximo y todos los demás hombres mediocres. Le decía que pensar como lo hacía Karina era porque Chihuahua era un pueblo grande y anticuado. Que ya no se usaba llegar virgen al matrimonio. Qué manera de pisotear los valores y la inocencia de una jovencita. Y aquí, mis sobrinos, la cosa se pone todavía más turbia. Porque entra en juego la violencia física directa de Andrade. Y lo que Karina describe como su primera relación múltiple. Sergio llamó a Marlene, quien apareció sin ropa, y comenzó a acariciarlo. Al principio no sabía qué hacer, pero él insistió, y me acerqué y tuvo relaciones con las dos. Y para que no quedara duda del sometimiento. Cuando todo terminó me dijo que eso no cambiaba nada, seguía castigada, y más valía que cumpliera sus instrucciones al pie de la letra. Luego vinieron los golpes. Pero golpes brutales. Una vez. Porque según Sergio, Karina lo miró con odio. Pensé que me diría ya te perdono. Él preguntaba que cómo pretendía resolverlo. Fuimos a su cuarto, y me advirtió que lo que haría era para que no lo volviera a ver con odio nunca. Primero me ordenó que me desnudara, y acostara boca abajo en la orilla de cama. Comenzó a la espalda y en los glúteos, fueron como 10 golpes, con cada uno sentía el calor que iba en aumento. Después vi que era el cable de una pinza para el cabello. Un cable. Mis hijos. Un cable para golpear a una niña. Y las cartas. Esas cartas infames que les hacían escribir. Perdón, por favor, ¿cómo puedo arreglar el problema? Por favor, si quieres a golpes o como tú desees, por favor, yo soy tuya, me puedes hacer lo que quieras y destrozarme, pero no quiero verte enojado. Palabras que eran un reglamento no escrito para la sumisión total.
Es un proceso de deshumanización. Tía Mona, me explicaba el doctor sincero en mis pensamientos. Se reduce a la persona a un objeto. Se le quiebra el espíritu hasta que cree que merece el castigo. Que ella es la culpable. Y Karina lo dice. Había ocasiones en que mi mente exigía gritar pero no tenía fuerzas ni para eso, además sabía que no serviría de nada, que nadie me escucharía, estaba sola. Y para rematar el cuadro, el sistema de delación entre ellas. Con tal de no ser castigadas nos delatábamos entre nosotras. Unas víctimas convirtiéndose en vigilantes de otras. ¿Qué mente tan retorcida puede idear algo así? Lo único que le daba un respiro, un suspiro, era comer el asqueroso arroz con sardinas que me daban casi a diario. Y en medio de todo esto, la figura de Gloria, que a veces tampoco era muy feliz. Y salía llorando del cuarto de Sergio. Pero, ¿hacía algo para detener la maquinaria infernal? Según Karina, no. Al contrario, seguía siendo parte del engranaje. Incluso, Karina cuenta un episodio espeluznante. Sergio golpeando a Sofía, una niñita de 4 años. Sergio golpeó a Sofía con puñetazos en la cara, y el cuerpo cada vez que ella caía él le ordenaba se levantara para volverla a agredir hasta que le sangró la boca, tenía moretones por todas partes. Y la justificación de Sergio era por el bien de la niña, pues Sofía era muy escándalo y por cualquier cosa sangraba. Y Karina, impotente. Pero si yo no era capaz de defenderme, ¿qué podría ser Sofía? A pesar de todo este infierno, Karina debuta como tecladista del grupo. Un momento que debería haber sido de triunfo, pero que estaba manchado por tanto dolor. Se los conté a mis papás, y me dijeron que estaban muy orgullosos de mí, por eso me dije tengo que ser fuerte, Dios me ayudará. Pobrecita, aferrándose a esa pequeña luz. Pero la crueldad, mis sobrinos, no conocía límites. Los castigos seguían, cada vez más brutales. Por desarmar un piano muy lento, por no tener listo el vestuario, golpes con los puños, con cinturón. El error más grave fue no haber obedecido a Katia, quien, como en otras ocasiones me reportó Sergio, me llevó a la cabina, y me preparó para el castigo desnuda boca abajo sobre un banco. Esperé a que cerrara con llave todas las puertas, él se quitó el cinturón y comenzó a golpearme. Y el dolor después. Mi pantalón se adhirió a las heridas que me hizo con la hebilla del cinturón, no podía despegarlo ni para ir al baño porque me lastimaba. Uno se pregunta, ¿dónde estaba Dios en esos momentos? ¿Dónde estaba la humanidad de esta gente? Me estoy quedando sin palabras. Y todavía falta tanto por contar. ¿Ustedes pueden creer que esto sea posible? ¿Qué clase de monstruos son capaces de hacerle esto a unas jovencitas llenas de sueños? Sigan comentando. Que su tía Mona los lee. Y este tema tiene que seguir. ¿Se acuerdan que la dejaron debutar? Y uno pensaría, bueno, chance y le bajan 2 rayitas al infierno. Pues no, mis cielos. Qué equivocados estábamos. Después de esos castigos brutales, de los golpes con cinturón, con cables, la mandan a su casa en Chihuahua, en noviembre del 95. Pero, ¿cómo creen? Solita y campante. Claro que no. Con Mari Boquitas pegada como chicle, vigilando cada movimiento, cada abrazo. Sentía muy incómoda ya que cada vez algún hombre de mi familia me abrazaba, Mari clavaba su mirada en mí y tenía que apartarme de inmediato. ¡Qué impotencia! Dios mío. Ver a tu familia y no poder decirles ni pío del infierno que vives. Los papás, claro, notaron el cambio. Se mostraba menos cariñosa, casi no sonreía, era solemne en sus comentarios. Pero ¿cómo iba a sonreír esa criatura? Con el alma hecha pedazos. Y al regresar, Sergio Andrade, el mero mero, se enoja porque trajo cosas de su casa. Me gritó que era una materialista, una perversa desgraciada, que era igualita que Aline Hernández. De inmediato me mandó castigada. Así nomás. Por llevarse unos recuerdos de su hogar. Y las navidades. Los cumpleaños. Olvídense. Como cualquier otro día de tormento. Mona. Me diría la licenciada Justina Leyes si estuviera aquí sorbiendo su té. Ese control sobre los afectos. Sobre los objetos personales. Sobre las fechas significativas. Es parte del despojo de la identidad. Quieren borrar quién eras antes de ellos. Y luego, más horror. Llega otra muchacha, Tamara Zúñiga, y Karina cuenta un episodio donde, después de un castigo, Sergio Andrade tuvo relaciones con ella y con Katia. Ya ni siquiera se molestaban en disimular la depravación.
Y mientras tanto, en el mundo exterior, Gloria Trevi anunciaba su retiro en marzo del 96 porque, según ella, Sergio Andrade estaba gravemente enfermo de cáncer. Pero en realidad Sergio se encontraba tras el escenario bueno, regordete y sano, muerto pero de la risa. ¡Qué teatro! ¡Qué farsa! Mis sobrinos. Mientras unas vivían un infierno, otros se carcajeaban. De ahí se mueven a Playa Blanca, Zihuatanejo, a una casa recién comprada. Y lo primero, a quemar papeles, a destruir cualquier evidencia que pudiera comprometerlos. Karina, encargada de limpiar, de hacer jardinería con un calor infernal y ropa negra. Y seguían las relaciones sexuales múltiples. Ya sin tapujos. En varias ocasiones se dieron relaciones sexuales múltiples, principalmente con Marlene. También hubo relaciones extrañas. Sergio nos pedía que tuviéramos contacto físico entre nosotras, teníamos que darnos besos y tocarnos. Y en esos intercambios participaban casi todas, incluyendo a Gloria. Según cuenta Karina. Aquí ya no hablamos solo de abuso, tía Mona. Me aclararía el doctor sincero. Hablamos de un sistema de explotación y degradación normalizado, donde las jerarquías de poder son absolutas, y la voluntad de las víctimas está completamente sometida. Los castigos se volvían más creativos en su crueldad. Tener que agarrar sapos gordos. Meter la mano en una olla con cangrejos hirviendo. Y para hablar. Claves. Nombres ficticios. Marlene era Surf, Katia era K2, Mari Esteban, Gloria era Marta, Sergio la tía y yo Beto. Todo para mantener el secreto. La burbuja de horror. Llegó Carola, la hermanita de Katia. Otra niña más al matadero. Y por comentarios desleales. 500 golpes de sentencia para Karina y Katia. Mientras, en el mundo del espectáculo, Gloria iba y venía de televisoras, firmando contratos millonarios. El trabajo forzado seguía. Limpiar una casa de 3 pisos hasta dejarla como espejo, sin comer. Y el castigo de los 500 golpes cobrándose en abonos. Karina cuenta un día que, adolorida por los golpes acumulados, se desvaneció antes de que Sergio comenzara a golpearla de nuevo. Lo único que recuerdo es me decía: ándale hija, de la que se te ocurra desmayarte y te va a ir mucho peor. Lo más impresionante fue que al recobrar el conocimiento Sergio estaba teniendo relaciones conmigo. No tengo palabras. Mis hijos. No tengo palabras para describir tanta infamia. Y luego, la cereza del pastel podrido. Karina queda embarazada, con solo 14 o 15 años. Y la reacción de Sergio Andrade. Sergio estaba muy nervioso e incómodo por mi embarazo, pero a la vez se notaba en su actitud que para él era una situación ya muy conocida, y sabía cómo manejarla. No me comentó mayor cosa pues no lo consideraba una buena noticia. De lo único que estaba seguro es que quería que perdiera al niño. Quería que perdiera al niño. Así, sin más. Y mientras estaba embarazada, la humillación de comer su propio vómito, y el viaje a Houston, con Mari Boquitas, para interrumpir el embarazo. Cuenta Karina que otras también pasaron por eso. Carola, Katia, y que hasta se oía que Gloria había tenido por lo menos uno. Aunque no en el tiempo que ella estuvo. Gracias a Dios. O al destino. El embarazo de Karina estaba muy avanzado, y los médicos en Houston dijeron que era riesgoso interrumpirlo. Iba a ser niña. Pero el respiro duró poco. Al regresar a España, Sergio le suelta una bomba. Íbamos a tener el bebé, pero que las cosas serían como con Sofía. Entonces descubrí que la niña en realidad no era sobrina de Gabriela sino hija suya, y de Sonia. Me dijo que cuando Sofía creciera sería su pareja, lo mismo que cualquiera de nosotras. ¡Qué monstruosidad! ¡Qué planes tan retorcidos! Y como si el destino se ensañara, descubren que el bebé no era niña, sino niño. La furia de Andrade fue indescriptible. Enfurecido me repitió varias veces que no lo quería y me mandó a una habitación. Ahora conviértete en niño, me estuvo recriminando. Gozas verdades a propósito que lo hiciste. Después me advirtió que las cosas no iban a ser como yo quería, que él no quería a ese niño, y en la organización no se permitía que hubiera ningún otro hombre, mucho menos va a venir eso en cuanto nazca. A ver cómo nos deshacemos de él. A ver cómo nos deshacemos de él. Palabras que sellaron el destino de ese inocente. Mis sobrinos. Esto es demasiado. Demasiado dolor. Demasiada crueldad. Y todavía no llegamos al final de este túnel oscuro. ¿Se acuerdan que nos quedamos con la amenaza de Sergio Andrade sobre el bebé de Karina? ¿Ese niño que no quería por ser varón? Pues agárrense.
que la crueldad no tuvo límites. Mona, me hubiera dicho la licenciada Justina Leyes, con la vena del cuello saltándole. Lo que sigue es la crónica de una tortura anunciada, tanto para la madre como para el hijo. Y es que a Karina, después de la noticia y la amenaza, la encerraron en un cuarto vacío, para que no intentara matarme con algún objeto. ¿Qué mente tan perversa puede siquiera concebir tal cosa? Y luego atribuirle intenciones suicidas a la víctima que ellos mismos están orillando a la desesperación. Embarazada y todo. El abuso no paró. En Toledo, España, en una finca llamada Los Sauces, seguían las agresiones verbales, morales, físicas, y para colmo, la obligaban a escribirles cartas a sus papás diciendo que estaba feliz, estudiando música, pura mentira para mantener la fachada. Y la comida, ¡ay! La comida. En cuanto se enteró de que era niño me puso a dieta y casi todo el tiempo estuve castigada. Negarle el alimento a una mujer embarazada porque el hijo que esperaba no era del sexo que el monstruo deseaba. El 12 de diciembre, cuenta Karina, nació su niño, Francisco Ariel. Un momento que debió ser de luz, se convirtió en más oscuridad. Sergio, según relata, apenas lo miró. Y lo que vino después para ese bebé. ¡Ay! Mis sobrinos. Viví mucho tiempo angustiada escuchando el llanto desesperado de mi bebé, el cual me partía el alma. Sentía una enorme ansiedad, y a veces pensaba que se iba a morir porque solo podía darle de comer cuando Sergio me lo permitía, porque general 2 veces al día, por eso lloraba tanto. Estaba hambriento, y empapado. Tampoco me dejaba ir a cambiarlo, no contaba con pañales desechables, sus pañalitos los hice de camisetas viejas. ¿Pueden imaginar ese nivel de sadismo? Un recién nacido, sufriendo hambre, frío, suciedad, por órdenes de ese individuo. Y a Karina, recién parida, Sergio la agarraba de los cabellos. La amenazaba con quitarle al niño si no se apuraba con los trabajos que le imponía. La Navidad de ese año, describe ella, fue amarga, viendo cómo castigaban a Carola, otra de las muchachas, obligándola a cargar piedras pesadísimas en el frío. Y Sergio, usando al bebé de Karina para presionar más a Carola. ¡Qué bajeza! ¡Qué infamia! Luego se mueven a otra finca, Los Tres Caballos en Málaga. Y la situación de Karina, si cabe, empeora. La obligan a trabajar en el jardín, a trasladar lodo en cubetas. Y si se ensuciaba, el castigo era no vestirse. A pesar las bajas temperaturas, trabajaba cubierta con una blusa y un pantalón hechos con 2 bolsas de plástico para basura, y andaba sin zapatos, ropa interior, nada más que eso. Por las noches me quitaba el traje de plástico, y dormía en el piso sin ropa, sentada abrazando mis piernas. En invierno. Mis hijos. En invierno. Y lo peor, le prohibieron ver a Francisco Ariel. Ni siquiera para darle de comer. Solo se escuchaba llorar. Me dijo que como no había dinero para la leche para bebé, le estaban dando leche normal rebajada con la mitad de agua. Alimentaban a mi hijo como un perro. Un día, Karina estalló. Le dijo a Sergio que quería irse a su casa. Y él, con esa labia manipuladora, le dijo que solo pretendía que yo fuera una mejor persona, que me quería mucho. Pero la separó de su hijo, dejándolo a cargo de otras. Y se la llevó a Madrid, donde tuvieron que pedir dinero en las calles. Sí, mis sobrinos, pidiendo limosna en la Gran Vía, incluyendo a Gloria Trevi, disfrazada para no ser reconocida. Karina, con el corazón roto, decidió que tenía que resistir por su hijo. Le pediría perdón rogándole a Dios que me permitiera que Ariel estuviera conmigo. Mientras tanto, Sergio, Gloria y Mari se fueron a México y luego a Argentina. Y cuando Karina necesitó tramitar el pasaporte de Francisco Ariel para reunirse con ellos, Sergio le dijo: «Ay, pues lástima, vas a tener que viajar tú sin el niño». ¡Qué crueldad tan calculada! Separar a una madre de su bebé de esa manera. Karina tuvo que dejar a su chiquito en España. Primero con Katia y Carola, luego con Mari. Mientras, en México, la maquinaria de destrucción de pruebas seguía activa. Y la mamá de Sergio, doña Justina, culpando a las víctimas, llamándolas malditas y perversas. Poco después, Karina se entera de que su hijito, Francisco Ariel, estaba internado en un hospital en España. Al parecer no era nada grave, me informó, y añadió que no preocupara. Pero ¿cómo podía no preocuparme si se trataba de mi adorado bebé y estaba enfermo? Mientras todo esto pasaba, los padres de Karina en Chihuahua
Ya se habían enterado por la Secretaría de Relaciones Exteriores de la existencia de su nieto, y de las condiciones críticas en que fue encontrado. Imaginen el dolor de esos padres. El grupo se traslada a Brasil, Pedra de Guaratiba, un lugar feo, junto a un lago maloliente. Ahí, Sergio implementa los planes A, B y C para la comida, según tuvieras o no problemas con él. El plan C para las castigadas como Karina era comer sobras, cáscaras, comida de días anteriores. Un verdadero insulto al hambre. Y a ella la castigan en la casa del pescador, un cuartucho inmundo donde las cucarachas caminaban sobre ella. Luego, nace Milton, el hijo de Carola y Sergio. Y como era varón, el temor de Karina crece, pensando que le harían lo mismo que a Francisco Ariel o a Sofía. Cuenta cómo Sergio golpeaba a Sofía con cinturón y luego con cable. Y las ideas macabras que tenía sobre cinturones con descargas eléctricas. Y en medio de este horror, Gloria Trevi queda embarazada de Ana Dalai. Y el trato. Ay, el trato era diferente. Su bebé era deseado por ambos, y él nunca la castigaba como a mí. Para ella un castigo era no estar a su lado. La bebé de Gloria, Ana Dalai, nace en octubre de 1999. Gloria quería bautizarla, pero Sergio se negaba por el riesgo de ser rastreados. Al final, él mismo la bautiza en el departamento. Y aquí, mis sobrinos, la historia toma un giro aún más siniestro, si cabe. El 13 de noviembre de 1999, 5 años exactos después del primer acercamiento sexual de Andrade con Karina, muere Ana Dalai. Karina cuenta que la noche anterior, Sergio envió a Gloria a dormir con la niña, cosa que no era habitual. A la mañana siguiente, después de varias idas y venidas, y de que Sergio le dijera a Gloria que le pusiera las cobijas encima a la bebé si lloraba para callarla, Katia trae a la niña a la sala, tapada. Él exclamó que calladita, destápate. A la bebé estaba totalmente morada y sin vida. Lo que sigue es confuso y terrible. Mari y Liliana intentando revivirla. Karina echándole Coca-Cola Light del mismísimo Sergio en el cuerpecito. Porque no había alcohol. Las velas. Los rezos. Y Sergio encerrándose mucho tiempo con el cadáver de la niña. Luego, Mari Boquita se encierra en la cocina. Se oyen golpes. Y sale como si nada. Pero sin haber cocinado y con el fregadero y el piso limpios. Y la orden final de Sergio a Katia, Liliana y Sonia, que se llevaran a la niña para deshacerse del cadáver en una maleta pequeñísima. Karina se pregunta, ¿qué hizo Mari tanto tiempo en la cocina? ¿Qué significaban esos golpes que escuché? ¿Cómo se deshicieron del cadáver? Preguntas que resuenan con un eco helado. Mientras tanto, Sergio Andrade, ya enterado de la demanda de los papás de Karina, y de que habían encontrado a Francisco Ariel, la presiona para que llame a su casa, que desmienta la paternidad de Andrade sobre su hijo y que exija que retiren las denuncias. Mis hijos, qué revoltijo de emociones, qué infierno en la tierra, ¿cómo puede un ser humano llegar a estos niveles de crueldad y manipulación? Esto no tiene nombre, y todavía nos falta. ¿Qué piensan de estas revelaciones tan escalofriantes? ¿Se puede encontrar justicia después de tanto horror? Los leo, porque su tía Mona necesita sentir que no estamos solos en esta indignación. Nos quedamos en un punto terrible, mis sobrinos, con la muerte de la pequeña Ana Dalai, la hijita de Gloria Trevi y Sergio Andrade, en circunstancias que a Karina le parecieron, y nos parecen a todos, profundamente sospechosas, y con Andrade, como siempre, manipulando, presionando a Karina para que llamara a sus padres, para que desmintiera todo, para que limpiara su imagen. Mona, seguramente me diría mi comadre Prudencia con los ojos llenos de indignación, es que no se puede ser más cínico, después de todo el daño, todavía querer usar a la víctima para salvar el pellejo. Y es que Karina cuenta que hizo esas llamadas en vista de que mis papás no me creyeron, y decidieron no desistirse de la demanda. Sergio enfurecido optó por el segundo proyecto, es decir, mi viaje a México. Los padres de Karina, con un dolor inmenso pero con una fuerza admirable, no cedieron al chantaje. Benditos sean, porque su lucha apenas comenzaba. Mientras tanto, la vida en Brasil, o más bien, la sobrevivencia, seguía su curso infernal. Los castigos con la comida, con esos planes A, B y C donde a las más castigadas les tocaban las sobras. Karina, por quedarse dormida,
enviada a la casa del pescador. Un cuartucho inmundo, con apenas luz, durmiendo en el suelo entre insectos. Y para ganarse el derecho a dormir en una recámara, tenía que estudiar sonatas de Mozart como si la vida le fuera en ello. Es una constante tortura psicológica y física, tía Mona, afirmaría la licenciada Justina Leyes. No hay descanso, no hay tregua. El objetivo es quebrar por completo a la persona, que viva en un estado de alerta y miedo perpetuo. Y para añadirle sal a la herida, los concursos que organizaba Andrade, beber litros de agua, subir y bajar escaleras. Y el premio, un hot dog, unas galletas, o reducir un poco el castigo. Qué manera tan perversa de jugar con el hambre y la desesperación de estas muchachas. La paranoia de Sergio Andrade iba en aumento. Cuenta Karina que él llegó a decirles que si a alguna se le ocurría escapar o traer a la policía si en cualquier momento ésta nos encontraba antes de que las autoridades entraran él se mataba y con él las que quisieran hacerlo. Imagínense el terror. Mis sobrinos. La amenaza velada de un suicidio colectivo si alguien intentaba buscar ayuda. Y en medio de este caos, más bebés. Carola y Carla. También embarazadas. Pero el control de Andrade no era absoluto. Carla de la Cuesta se escapó. Y Sergio, como loco, preguntando qué hacer para encontrarla antes de que hablara, mandó a Katia y Liliana a buscarla, con la instrucción de decir que tenía problemas mentales si la encontraban con alguien, siempre desacreditando a la víctima. Se mudaron a Araruama. Y ahí, más tormentos para Karina. Arrancar hierba, podar árboles, limpiar una alberca, y luego, estudiar el teclado horas y horas, para después ser castigada con la baqueta de una zabumba y, claro, las relaciones forzadas. En febrero del 99, para el aniversario de 14 años de Gloria y Sergio, la obligaron a preparar un número musical y cómico. Y como no le salió bien, o como a él no le gustó, las amenazas, los gritos, el miedo constante. Mientras tanto, en Chihuahua, el 24 de marzo de 1999, los padres de Karina, esos héroes sin capa, presentaron formalmente la denuncia de hechos, considerando a su hija desaparecida. Su lucha por recuperar a su hija y a su nieto era incansable. Y en Brasil, la degradación continuaba. Karina recuerda una comida infame, un pedazo gigantesco de bofe o pulmón, que al cocerse se infló como un monstruo que quisiera escaparse. Y tuvieron que comerlo, pese a lo asqueroso. Gloria, embarazada de nuevo, recibía un trato diferente. Su bebé era deseado por ambos, y él nunca la castigaba como a mí. Para ella, un castigo era no estar a su lado, mientras Karina se consumía de tristeza por su hijo ausente. Luego vino el castigo de comer caja, una mezcla nauseabunda de sobras, cáscaras, alimentos en descomposición, hierbas podridas, todo revuelto con agua. Karina y Katia, obligadas a ingerir esa porquería, vomitando, y volviendo a comer, hasta que el recipiente de plástico quedara completamente transparente. Dios mío, qué estómago y qué espíritu se necesitan para sobrevivir a esto. Carola, la hermana de Katia, ya no soportó más y se escapó por la ventana de un tercer piso. Un acto desesperado que provocó la intervención de la policía brasileña. Sergio y Gloria, escondiéndose en la azotea. Luego, Marlene también se fue. Acudió a la policía pidiendo ayuda para regresar a su casa. Pero Sergio, con su labia venenosa, la convenció por teléfono para que volviera, prometiéndole amor y matrimonio. Y hasta teniendo relaciones con ella por última vez. Una manipulación más. Una traición más. Y en medio de todo este torbellino, una luz de esperanza para los abuelos de Francisco Ariel. El 27 de mayo de 1999. Después de una lucha titánica, las autoridades mexicanas les entregaron al pequeño. Lloré emocionada cuando trajeron al niño en brazos, era precioso, y nos colmó de alegría desde el primer momento. Cuenta la madre de Karina. Un nieto que representaba la esperanza de recuperar también a su hija. La justicia, aunque lenta, empezaba a moverse. La Procuraduría de Chihuahua giró orden de presentación contra Sergio Andrade y Gloria Trevi. Y Sergio, en su delirio, hablaba de comprar una isla para vivir con su descendencia. Gloria, por su parte, según Karina, le pedía dinero a su mamá, y hasta comentaba que su madre le había robado una herencia y le pegaba mucho.
Vaya cuadro familiar por todos lados. Esta historia, mis sobrinos, está llena de dolor, de abuso, pero también de una increíble capacidad de resistencia, y de la lucha incansable de unos padres. Nos falta todavía ver cómo termina este capítulo para Karina. Cómo enfrenta el regreso y las consecuencias de todo lo vivido. ¿Qué les parece esta red de complicidades y horrores? ¿Creen que algún día se pueda sanar de heridas tan profundas? Los sigo leyendo, mis valientes, porque compartir la indignación, a veces, alivia un poquito el alma. Nos quedamos con la justicia empezando a rascar la puerta de Andrade y compañía. Con los padres de Karina recuperando a su nietecito Francisco Ariel. Un rayito de luz en tanta oscuridad. Pero para Karina, el infierno en Brasil seguía. Y con más saña si cabe. Mona, me hubiera dicho la licenciada Justina Leyes, ajustándose los lentes. La desesperación de un criminal acorralado lo vuelve más peligroso, más errático. Y es que Sergio Andrade, sintiendo la lumbre cerca, apretaba más las tuercas. En Río de Janeiro, en un departamento en la Rúa Conde Bonfim, vivían hacinados. Karina, Gloria, Mari, Katia, Liliana, Wendy, Carla, Carola, Sonia, Sergio y los bebés. Imagínense el ambiente, en un lugar pequeño, con el miedo flotando en el aire. Karina cuenta que hasta el coche que traían de Argentina sufrió vandalismo, porque la rivalidad futbolera es cosa seria por allá. Y mientras Sergio escribía poesía o escuchaba música, y Gloria dibujaba a su lado, a Karina le tocaban más castigos. Estudiar guitarra, memorizar el diccionario, encerrada en un rincón, comiendo esa infame caja, y con permiso para ir al baño solo 2 veces al día. Ella misma explica en sus declaraciones por qué recordaba todo con tanto detalle. No llevé una vida normal que me distrajera, y en cambio tenía actividades específicas que realizar siempre dentro de los lugares que he mencionado, por ello no me resulta difícil recordar direcciones y lo ahí ocurrido. El trauma. Mis hijos. El trauma graba a fuego. Y el sadismo no paraba. A Carola le hacía lo mismo que a Karina con su hijo, prohibiéndole estar con el pequeño Milton, salvo para alimentarlo. Katia y Karina, sometidas a más de 10 horas de ejercicio diario, sin poder bañarse a menos que se les diera la orden. Qué manera de quebrar la voluntad, de anular a una persona. Carola, en un acto de desesperación suprema, intentó escapar por la ventana de un 3er piso, cayendo al departamento de una vecina. Un milagro que no se matara. La policía llegó, y Sergio y Gloria, como ratas, a esconderse en la azotea. Luego, se fueron a un hotel, y después a otro, mientras Katia, siempre Katia, tenía que arreglar el problema con su hermana, diciendo que eran problemas entre hermanas. Marlene, que ya se había ido una vez, y había regresado engañada por Sergio con promesas de amor eterno, se volvió a ir. Y Liliana, otra más, embarazada. Este hombre no dejaba títere con cabeza. Mis sobrinos. Sergio, en su paranoia, llegó a comentarle sobre la secta de Waco en Texas, y cómo le parecía justo que no dejaran salir a nadie que quisiera abandonar la organización. Era mucho mejor matarla antes de que destruyera tus ideales. Imagínense el terror de escuchar eso de boca de tu captor. También fantaseaba con comprar una isla, donde viviéramos solas con él, formar un gran pueblo con su descendencia y no necesitar nada de nadie. Un delirio de grandeza y control absoluto. Y Gloria, según cuenta Karina, le pedía dinero a su mamá y se quejaba de ella, mientras el mundo se les venía encima. Las dinámicas internas seguían siendo de un surrealismo espantoso. Finalmente, después de la muerte de Ana Dalai, y de que los padres de Karina no cedieran a las llamadas de extorsión emocional, Sergio, enfurecido, decidió, como cuenta Karina, que ella debía regresar a México. El libro, o al menos esta transcripción que tengo, no nos detalla cómo fue ese regreso, ni qué pasó inmediatamente después para ella, pero nos deja con el alma en vilo, sabiendo que estaba en manos de un monstruo que la quería usar como peón en su juego sucio. Karina cierra sus reflexiones en estos escritos con una esperanza. En fin, espero que pronto pueda liberarme de estos angustiosos temores, y sospechas, logre salir adelante sin tanta preocupación. Una esperanza que, sabemos, tardaría mucho en encontrar un camino. Mis valientes,
Hemos recorrido un camino muy oscuro y doloroso a través de estas palabras. La historia de Karina Yapor, como la de muchas otras víctimas de este tipo de depredadores, es una herida abierta que nos recuerda la importancia de escuchar, de creer, y de no permitir que el brillo falso de unos cuantos opaque el sufrimiento de muchos. ¿Qué reflexión final les deja esta historia? ¿Mis sobrinos? ¿Creen que se ha hecho verdadera justicia en este caso tan sonado? Los leo, porque aunque la tía Mona ha hablado mucho, la conversación, esa, apenas comienza en nuestros corazones y en nuestra conciencia. Piénsalo bien, la inconsistencia más grande no está en sus palabras, sino en cómo el mundo puede ser tan ciego, o querer hacerse el ciego, ante horrores de este calibre. Te pongo unos puntos que a tu tía Mona le siguen dando vueltas en la cabeza, como zopilotes esperando a ver qué más cae. La sistematicidad del engaño y control, desde el primer momento. Según cuenta Karina, todo parece un plan perfectamente orquestado. La forma en que Gloria Trevi la aborda, las promesas, la figura de Sergio Andrade como el genio exigente pero justo, y luego el aislamiento progresivo. Uno se pregunta, ¿cómo es posible tejer una red tan compleja, y mantenerla funcionando con tantas jóvenes durante tanto tiempo y en tantos países? Parece de película de terror, pero ella lo vivió en carne propia. La dualidad de la ídola, esto es algo que a muchos les cuesta trabajo digerir. Karina describe a una Gloria Trevi que es, por un lado, su ídola de la infancia, la que la inspira, pero por otro, una figura clave en su captación y en la normalización del abuso, la que le da consejos para contentar a Andrade, la que la felicita por ponerse las pilas después de eventos traumáticos, la que, según el relato, participaba en el sistema de control, y estaba presente en situaciones sumamente comprometedoras y terribles. ¿Cómo puede una persona proyectar una imagen pública de rebeldía y empoderamiento? Y en privado, según este testimonio, ser parte de un engranaje de sometimiento tan brutal? Esa, para mí, es una inconsistencia que va más allá de un simple error. Es un abismo. La normalización de lo aberrante, Karina describe como, poco a poco, el terror se vuelve cotidiano. Los castigos, los abusos, las humillaciones, se convierten en la disciplina del grupo. Incluso llega a decir que en algunos momentos consideraba a Sergio un gran hombre, un amigo. Esto no es una inconsistencia en su relato, sino la prueba más clara del lavado de cerebro, y la manipulación psicológica tan profunda a la que fue sometida. Te hacen dudar de tu propio juicio, de tu propia cordura, hasta que ves el infierno como tu único hogar posible. El silencio y la complicidad, activa o pasiva, del entorno, aunque Karina no detalla quién más sabía fuera del círculo inmediato. Uno no puede evitar preguntarse sobre las señales, las entradas y salidas de jovencitas, los cambios de humor, las ausencias. En un momento, los padres de Karina notan que está más delgada, menos cariñosa, pero la explicación del mucho ejercicio y estudio y la presencia constante de una guardiana impiden ver más allá. ¿Cuántas alertas se ignoraron? No solo en este caso, sino en muchos otros similares. La audacia de los hechos frente a la justicia naciente, incluso cuando la presión legal comienza a sentirse en México. Con la denuncia de los padres de Karina, el grupo sigue operando en el extranjero, moviéndose, intentando evadir las consecuencias. La frialdad con la que se planea cómo deshacerse de un bebé no deseado, o la manera en que se maneja la muerte de Ana Dalai, te habla de un nivel de impunidad percibida que es escalofriante. Más que dudas sobre la veracidad del testimonio de Karina, que como te digo, es un grito desgarrador desde el abismo. Lo que surgen son cuestionamientos profundos sobre la naturaleza del poder, la manipulación sectaria, la vulnerabilidad de la juventud y, sobre todo, la capacidad de resiliencia del ser humano. Ay, mis sobrinos queridos, llegamos al final de este recorrido tan amargo, tan lleno de espinas, que nos ha dejado el testimonio de Karina Yapor. Su tía Mona se queda con un nudo en la garganta, y me imagino que ustedes también, porque hemos escarbado en uno de los capítulos más oscuros y dolorosos de la farándula, que más bien parece sacado de una novela de terror. Hemos visto cómo la inocencia puede ser torcida, cómo los sueños de una jovencita pueden convertirse en la peor de las pesadillas. Analizamos, o al menos intentamos entender, esa telaraña de manipulación tan fina y a la vez tan brutal.
Ese lavado de cerebro sistemático que te hace dudar hasta de tu propio nombre. Vimos cómo se usa el poder, la fama, la admiración, para someter, para humillar, para destruir. Lo que me llevo de todo esto, mis hijos, y espero que ustedes también, es que el silencio nunca, pero nunca, es opción ante el abuso. La historia de Karina, y de tantas otras que seguramente callaron por miedo o por vergüenza, nos grita la importancia de escuchar, de creer, de no minimizar el dolor ajeno. Porque estos monstruos, estos depredadores, se alimentan del silencio, de la indiferencia, crecen en la oscuridad que les da la complicidad pasiva de una sociedad que a veces, por morbo o por no querer meterse en problemas, voltea la cara. No podemos hablar de inconsistencias en un grito de auxilio, en un relato que sangra por todas sus letras. Lo que sí hay son preguntas que nos taladran el alma. ¿Cómo se permite que el poder corrompa tanto? ¿Cómo una figura que es ídolo de multitudes puede, según se cuenta, estar tan involucrada en el fango? ¿Dónde estaban los adultos responsables? ¿Las autoridades? Cuando estas niñas clamaban en silencio. La justicia, mis sobrinos, a veces llega tarde, a veces llega a medias. Y las heridas del alma, esas, tardan mucho en sanar. Si es que sanan del todo. Pero la memoria, esa sí que no la pueden borrar. Y es nuestra obligación recordar, para que estas historias no se repitan jamás. Para que estemos alertas. Para que cuidemos a nuestros jóvenes. Para que les enseñemos a desconfiar de los paraísos falsos y de los encantadores de serpientes. Este caso, con todas sus aristas y sus horrores, nos deja una lección amarga pero necesaria. Hay que tener el ojo bien abierto, el oído atento y el corazón dispuesto a creer, aunque la verdad sea espantosa. Y bueno, mis queridos, después de este trago tan amargo, su tía Mona tiene que ir a prepararse un tecito de tila bien cargado. Gracias por acompañarme en este análisis tan necesario, por sus comentarios, por su aguante. Se despide su tía Mona. Y como siempre, a nombre de mi sobrino, el gran Máster Gorila, les mando un abrazo de esos que aprietan fuerte pero con cariño. Hasta la próxima. Y cuídenseme mucho. Por favor. Que el mundo ya está bastante complicado como para andar con los ojos cerrados. Chao. Chao.